Pues ya estamos de vuelta, no hemos tardado mucho en volver, ya les decía, y finalizamos este programa con un tema muy interesante. Lo habrán oído, lo habrán leído en prensa, en redes sociales probablemente, y es ese manual para tener un mayor control sobre los medicamentos del que aplicamos, porque es que se nos va un poquillo la mano y a veces tiene que venir un experto, como en este caso ha sido Javier Arenas, es farmacéutico de hospital, ¿verdad? Y ha sido el editor, la persona que se ha encargado de editar este manual en el Hospital Costa del Sol, que es donde... Sí, bueno, lo he coordinado yo con otra compañera, también se llama Elena. La saludamos. Sí, y juntos, bueno, pues coordinamos un poco un libro que trata sobre la conciliación del medicamento, ahora hablaremos de ello. Sí, por favor. Y era algo que veíamos necesario porque, bueno, en nuestro hospital hemos trabajado mucho en ese tema, no solo nosotros los farmacéuticos, sino también todo el personal médico. Y es un circuito que está muy bien establecido, que creíamos que era muy importante darle visibilidad, sobre todo de cara a otros centros, otros hospitales, otros sitios que pudieran servirse de todo ese camino que ya hemos recorrido. Y bueno, nos pusimos un poco mano a la obra y entre los dos coordinamos todo este texto, costó su trabajo. Pero, me imagino, es que no es nada sí. fácil. Y es curioso porque lo lees y hay cosas que parecen de perogrullo y otras que no teníamos ni idea. Es decir, a mí lo del omeprazol me dejó loca, por ejemplo. O sea, imagínense ustedes un manual en el que pues nos ayuden, como bien ya dice el nombre, a conciliar medicamentos, que muchas veces... Yo creo que el problema de todo, Javier, no sé lo que habréis detectado, es que nos automedicamos con muchísima facilidad o cuando vamos al médico no le decimos lo que estamos tomando previamente o mezclamos alimentos determinados con medicamentos determinados y no somos conscientes de lo que hay ahí, ni del principio activo, ni nada. Bueno, el problema real, a ver, la conciliación del tratamiento, porque bueno, hoy en día usar conciliación se mezcla con muchos temas, Totalmente. Pero la conciliación del medicamento se trata de que, bueno, cuando tú entras en un hospital, puedes entrar programado, todo muy bien preparado, todo perfecto, o puedes entrar por urgencias, con una situación más caótica. Cuando entras en el hospital, tú sabes dónde entras, pero no sabes por dónde vas a salir, porque puedes pasar a planta, puedes pasar a una UCI, puedes pasar a quirófano, van viéndote muchos profesionales, va mucha gente modificando tu tratamiento. Sí. En todo eso es lo que nosotros llamamos transición asistencial. Y cuando la gente cuando entra por primera vez y también pues cuando sale y también en cada transición, muchas veces no tenemos esa información de qué toma la gente. O sea, mucha gente nos dice, bueno, es que ya está en mi tarjeta. Por suerte, la tarjeta funciona bastante bien. La tarjeta es un método bastante fiable, dentro de que tiene sus limitaciones, de información, porque la tarjeta sanitaria, la que todos tenemos, nos recoge todo lo que estamos tomando. Sí, tiene un chip y ahí lo Exacto. podemos ver. ¿Qué pasa? Que esa tarjeta no te cuenta cosas que, por ejemplo, hay medicamentos que ciertas patologías, ciertas personas pues lo recogen en el hospital. Esa medicación no sale en la tarjeta y suele ser medicación pues, que muy peligrosa, que tiene muchas interacciones, medicación complicada. Luego está la medicación de la casa, la que me he tomado porque me ha recomendado mi vecina. Es el automedicarse, que hablaba Sí, yo. automedicarse, y eso tampoco sale en la tarjeta porque incluso hay gente que va a comprar a la farmacia porque a lo mejor se puede vender sin receta, pero otra no, y me la ha dado mi vecina de puerta que le sobraba una caja. Exactamente. Eso no viene. Tampoco las plantas medicinales, por ejemplo, las plantas medicinales también tienen actividad. Exacto. De hecho, muchísimos fármacos de los que utilizamos hoy en día vienen de plantas. A través de una síntesis, a veces se modifican los compuestos de los que se extraen de las plantas, pero las plantas, por supuesto, son activas. Y si son activas para producir un beneficio que tú estés buscando, también tienen reacciones adversas, también tienen interacciones, ¿vale? Claro. En fin, que al final el problema de la conciliación es que es muy difícil partir de un listado en el que el paciente nos diga, tomo esto. Claro. ¿Vale? Porque no tenemos una fuente concreta. Entonces, ahí un poco donde hemos, sobre todo, focalizado nuestro trabajo. Sí, no, a mí es que me pareció interesante también desde el punto de vista más casero, de hecho. Desde el punto de vista de decir, pues no sabía que esto interactuaba con aquello o que aquello... O sea, no teníamos
falta muchísimo conocimiento. O sea, aparte de ser una guía para el doctor que recibe a un paciente porque no tiene ese documento fiable del que tú hablabas, de que realmente toma, Claro. también porque obviamente son conocimientos muy especializados y porque a veces no le damos la importancia que realmente tiene también. Es que ¿sabes qué pasa? Que la gente banaliza muchísimo ciertos medicamentos. Ya. Yo, de hecho, nosotros tenemos, bueno, este libro, aparte de bases de datos de listado, tiene protocolos, o sea, un Claro. procedimiento que nosotros seguimos. Y siempre después de preguntar por la medicación y qué toma y si toma plantas, etcétera, etcétera, siempre preguntamos, ¿y protector de estómago? Ostras. Porque nadie lo cuenta ya como medicamento. No. ¿Vale? Y es una medicación que también puede tener interacciones con algunos fármacos o que en ciertas circunstancias pues puede no ser necesaria, ¿no? Como otras, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, cuando vas al hospital, tú tienes un tratamiento, pero pues, si tú, por ejemplo, estás entrando por urgencia, lo primero es solucionar el problema que tienes ahí. Claro. Luego, por supuesto, hay que conciliar esa medicación de casa con el tratamiento del hospital, para que no haya duplicidades, para que una cosa que te han puesto ahí, que es un principio activo de la misma familia que uno que te toma en casa, no te lo pongan doble. En fin, Claro. se dan muchas situaciones muy complejas. ¿Qué pasa? Falta información. Falta demanda de información. Ah, Porque, a ver, es muy complejo. O sea, nosotros nos dedicamos a esto. O sea, Ya. tenemos una carrera, hacemos luego una especialidad para luego controlar todo este tema que es la farmacología, ¿no? claro. Pero realmente lo que falta es que no sé en qué momento el paciente no se lleva esa información a casa, ¿vale? Ya. Muchas veces nosotros siempre nos echamos mucho las culpas, que si es en la consulta cuando no se le da la información, que es cuando en la farmacia retira la medicación que no se le da la información, pero también hay que ser demandante, Claro. hay que no quedarse con dudas. Hay que preguntar. Exacto, hay que ser lo que se llama hoy en día, que está muy de moda, paciente activo. Y eso no hay tanto, ¿no, Javier? Hay más, Bueno, más- cada vez hay más. Yo cada vez estamos más preocupados por lo que tomamos Sí, realmente. la Incluso gente- la etiqueta de la comida la miramos realmente. O sea, ya. Sí, y eso es muy bueno. Pero el problema es que ahora mismo la gente que toma más medicamentos, la gente que está polimedicada, gente que toma más de 6 medicamentos, más de 6 meses, son gente muy mayor. O gente más mayor que, bueno, tú ahora mismo estás habituada a utilizar redes sociales, acceder a internet, tienes muchas fuentes de información, tienes una red de amigos con quien contrastar la información, vas buscando, pero otra gente o no tiene esa red o no tiene esa capacidad para moverse por internet y buscar la información que, por supuesto, ya lo digo desde aquí, esa información hay que contrastarla, hay que consultarla. Fuentes fiables. Exacto, y siempre que tenga un respaldo de un profesional. Doctor Google no. No. No, mejor que no. Doctor Google a veces sirve para asustar o Sí. para darnos demasiada confianza con las cosas. y Da hay mucho que- miedo, porque Doctor Google te puede contar muchas veces. Hoy de hecho me ha pasado que un paciente venía muy preocupado porque pensaba que tenía una gripe leve y él tenía una patología de base un poco más grave, y tenía una gripe y él venía muy preocupado porque había leído que con eso había habido un caso de muerte. Una persona que se había muerto porque en su situación con su patología había cogido una gripe y se había muerto. Eso es muy matizable. Claro. Hay que ver el caso, hay que ver la situación. Y yo le dije, digo, a ver, en tu caso es imposible. Digo, es imposible. Digo, pero esta información no la puedes tú interpretar, o sea, no puedes tomártela al pie de la letra porque... Claro, no te tires en la carretera Claro. porque si te pilla un coche igual te matas. Claro, pero ¿qué pasa? Que la gente pues ya está preocupada, Ya. surgen los miedos y muchas veces eso afecta a cómo la gente se toma el tratamiento, mucha gente lo abandona, mucha gente... Es complicado. Por eso es muy importante que cuando busquemos por internet, si se nos ha generado una duda por esa búsqueda, que la consultemos con un profesional y que la aclaremos. Que en este caso tu paciente activo ha hecho bien. Te Ha ha hecho muy preguntado. bien. Ha hecho muy bien. Te ha preguntado. Y yo le he dicho, tranquilo. Pero habéis desmitificado muchísimas cosas y también habéis dado esas pautas que tú decías tan necesarias, porque, o sea, yo ahora mismo estoy pensando en mi padre, que me estará viendo, que toma 12 medicamentos, que está operado de corazón y que es lo típico, a veces dice, pues no me voy a tomar el diurético porque yo hoy me encuentro mejor.
Y tú dices... Depende. Obviamente, por ejemplo, un fármaco diurético en un paciente cardiópata, el propio médico le da cierta libertad al paciente porque es un fármaco que regula la tensión de una manera, digamos, instantánea, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, él puede tenerlo pautado así. Muchas veces puede ser 2 o 1 al día, según. Ya. Pero hay otros que no. Un caso muy grave es que hay muchos fármacos que, por ejemplo, son muy caros, ¿vale? Y mucha gente, cuando tiene 10 medicamentos, yo he visto casos de dejar de tomar el más caro. Y a veces el más caro era el que era vital para él. Entonces, todo esto siempre hay que informarse muy bien. Cuando vayamos a la consulta, cuando vayamos a la farmacia, si existen alternativas, o sea, no tomar muchas veces decisiones por nuestra propia cuenta, que yo entiendo que es muy aburrido tomarte una pastilla todos los días, pero es que nuestra salud lo que está detrás. Es que no te queda otro. ¿Y qué vais a hacer con este manual? ¿Ahora lo tenéis en el Hospital Costa del Sol? Sí, este manual lleva ya... ¿Dónde lo podemos conseguir, Javier? Perdón. Bueno, pues se puede conseguir en la página web del hospital, en el área de farmacia. Tenemos distintas áreas. Nosotros trabajamos, cada farmacéutico está especializado en una cosa y tenemos un área de conciliación. Hay un enlace que se puede descargar gratuitamente en PDF. Yo lo tengo, doy fe. Y funciona, ¿no? Funciona. Muchas veces me han dicho que no funcionaba el enlace. Y funciona, eso se puede descargar perfectamente. Lo teníamos físicamente, sacamos una tirada, pero bueno, lo fuimos repartiendo entre compañeros de otros hospitales, porque es verdad que nosotros contamos nuestra experiencia, pero también contamos nuestra experiencia desde hace 25 años que tiene el Hospital Costa del Sol, no sé si 20 años hace que se acreditó por Joint Commission, que es una agencia de acreditación de calidad americana, el primer hospital de España que se acreditó por Joint Commission. Y se empezó a trabajar ya en ello y ha sido un recorrido muy largo, ha habido muchas fases, se han ido mejorando mucho las cosas. Entonces lo que nosotros le contamos a nuestros compañeros de otro hospital es, a ver, nosotros, contado en fino, pero yo te lo explico en plan sencillo, es nosotros por la tarde nos sentamos, abrimos los programas de historia clínica, de prescripción, de no sé qué, miramos, comparamos, si acaso llamamos, hacemos un informe, lo pasamos, le contamos un poco todo lo que hacemos, para que cuando ese paciente, por ejemplo, ingresa para una cirugía que tiene programada, su cirujano tenga un informe detallado, veraz, de lo que toma y en esa situación, en esa operación que él va a tener, qué se recomienda según la bibliografía hacer, pues con este fármaco seguir, con este suspender, con este cambiar, etc. Y un poco adaptarlo al trabajo del hospital, ¿no? ¿Habéis hecho la vida más fácil a los propios compañeros? Sobre todo se la hemos hecho más segura a los pacientes. Y a los pacientes. ¿Vale? Porque nuestros compañeros la verdad que son buenísimos. Nosotros estamos encantados con los médicos de nuestro hospital. Y ellos ya trabajan. Nosotros la verdad que reforzamos mucho el tema de la conciliación. Sobre todo en las áreas quirúrgicas. ¿Vale? Pero es verdad que nuestros compañeros desde urgencia siempre trabajan, pero bueno, nosotros como farmacéuticos, nuestra labor principal en el hospital es siempre un poco supervisar el tratamiento. Entonces ya aprovechamos y supervisamos, aparte de que no había ningún error, muchas veces se puede escapar una dosis, una vía que no es. Somos humanos. Exacto. Pues ya verificamos si la medicación está bien conciliada o no. Hemos ido estableciendo varios circuitos. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido a contárnoslo aquí, en primera persona. Gracias a ti. Y también te agradezco la idea tan magnífica y no solamente que te hayas quedado la idea, sino que lo hayáis desarrollado y que además esté siendo un éxito como ya lo está haciendo informativamente. Así que estoy convencida de su uso y de su evolución. Estoy convencida. Yo espero que vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por vernos.